Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote Abadía y hoy, como siempre, con un programa muy especial. Muy especial por el invitado que tenemos, muy especial porque con este programa cerramos ya la quinta temporada. Una temporada en la que han pasado por este programa 42 invitados, en el que dentro de este fútbol actual, que bueno, nos parece más de lo mismo, hemos intentado, a través de las vivencias de los futbolistas, recordar aquel fútbol de los años 90, de los años 80, de principios de los 2000, ese fútbol en el que el futbolista era el protagonista, un fútbol de autor donde la imaginación era lo que predominaba. Así que nada, vamos al invitado de hoy, un invitado que tiene mucha historia que contarnos, mucho fútbol mediterráneo, mucha segunda, añitos en primera y seguro que un montón de nombres propios e historias que os van a sorprender. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca las latas de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Edu Albacar, bienvenido al Bigote Abadía. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nada, pues bien, oye, estando aquí con un futbolista como tú, que seguro que nos va a descubrir cómo es el fútbol desde dentro, eso de fútbol que te tocó vivir, sobre todo, por lo que hemos visto, muy mediterráneo. Así que nada, un placer tenerte por aquí y un orgullo poder conocer el fútbol a través de tus vivencias, Edu. Nada, el placer es mío. Nada, oye, por curiosidad, hemos tocado fuera de micro, que te lo han dicho 1000 veces, pero bueno, nosotros en su momento, bueno, nosotros éramos de los jovencitos que jugábamos a la Liga Fantástica Marca, luego ya nos fuimos a las nuevas tecnologías con el Comunio y demás. Te lo han dicho mucho, lo de los puntos del Comunio, ¿no? Sí, sobre todo lo del comunio, cuando, Sí. sobre todo, pues, al ser el encargado un poquito de la estrategia, normalmente, pues, cuando iba a sacar un córner, siempre había alguien que me decía a ver si le daba puntos en el comunio y demás. O sea, que te lo decían también fuera de los estadios, ¿no? Te lo decían por la calle. Sí, la verdad que yo no recuerdo haber jugado a eso, luego sí que es verdad que empezamos a hacerlo en el equipo y creo que un año incluso jugamos varios del equipo. Curioso. Tú, David, eras muy de Comunio, ¿no? Era muy de comunio y recuerdo que Edu me dio buenos puntos. Era de estos defensas que había que fichar sí o sí. Sí, sí, y tú ahí estabas siempre al quite. Tú, Pablo, eres más de la liga, de reinar los cuponcitos en verano, de la Liga Fantástica Marca y enviarlo por correo, ¿no? Joder, yo soy más retro, yo soy más de comprar el marca y hacer las alineaciones de Zigmantovic y toda esta gente. Aunque tengo que reconocer que dos compañeros suyos de equipo en el Elche me hicieron de oro. Lombán, que yo creo que tiraba penaltis, el defensa aquel, y Jonatas, el brasileño ese que se hinchó a meter goles. Joder, gracias. Llego a tener a Edu Albacar y vamos, me salgo del mapa. Bueno, te echamos antes de que acabe la liga. Y tú, Ángel, ya que estás un poco más moderno, seguro que has encontrado otros sistemas de juego. Sí, bueno, yo hasta hace poco jugaba al The Wenger, que es parecido, pero bueno, más moderno, sí. Bueno, pues nada, vamos a dejarnos de jueguecitos, nunca mejor dicho, y vamos a recordar ese fútbol a través de tus vivencias. Edu, empezamos, bueno, pues un poco por lo que se suele empezar, que es por los inicios, y Pablo es el primero que te dispara. Eso es, vamos a empezar, Edu, pero por muy inicios, en este caso. Conocemos todo al Edu Albacar, lateral izquierdo, una zurda brutal, entre los penaltis y las faltas, todos te conocemos. Pero queremos saber cómo era ese Edu Albacar de cadetes, de infantiles. ¿Naciste lateral izquierdo o eres el típico, no, si yo era portero de pequeño y luego me cambiaron, o delantero? ¿De qué jugabas de pequeñito? Me río porque empecé de portero. Lo has dicho, imagino que por poner un ejemplo, pero fue así. Y yo recuerdo además, mi padre me compró la típica camiseta, creo que llevaba Arconada en esa época, y yo quería ser portero. Lo que pasa es que, bueno, ahora con el fútbol 7, fútbol 8 de hoy en día, antes no existía y ya pasabas directamente a fútbol 11, siendo Benjamín. Entonces yo era muy pequeñito de estatura, fui de los últimos, soy de noviembre, y era de los últimos en pegar el estirón. Entonces el entrenador me dijo, tú no puedes ser portero, eres muy bajito y ponte a jugar por ahí. Y entonces cuando vio que le pegaba con la izquierda me dijo, bueno, pues ya está, ya tenemos posición para ti, y me metió en el medio un poco de extremo izquierdo y demás y ahí me quedé.
Hemos visto aquí que jugaste en la Senia, en el Club Deportivo Tortosa, pero luego te fichó el Español B para su cantera. ¿Qué salto notas cuando pasas a jugar a un filial de un primer equipo como el Español? Claro, la cantera de ese equipo siempre ha sido muy famosa y muy trabajada. ¿Notas mucho salto, mucho vértigo? La verdad que sí, porque yo soy de un pueblo que se llama Sant Jaume d'Enveja, que es un pueblo del sur de Cataluña que tiene apenas 2.500 habitantes. Estuve hasta los 16 años jugando en el equipo del pueblo con mis amigos, los de toda la vida. Luego ya sí que es verdad, cuando ya tengo una edad de 18, 19 ya voy a la Senia, como bien has dicho. De ahí salto al Tortosa en tercera división y ahí pues el gran Manel Casanova, que en paz descanse, pues estaba presente, me vio en un partido, vinieron a verme más y ahí es cuando el Español me ficha. Y ahí sí que noto la gran diferencia, digamos, del fútbol modesto a un fútbol más profesional donde vives de ello, donde te pagan por ello y donde puedes de alguna manera dedicarte al 100%. Claro, estuviste 2 temporadas en el Español B, en Segunda B, y aquí coincidiste con míticos que todos conocemos. Dani Jarque, el mítico Coro, Gorka Iraizoz, el portero. Tenemos aquí a Jonathan Soriano, que también pasó por nuestros micrófonos. Y muchos jugadores más buenos, me imagino, de esa cantera. ¿Hay alguno que destacara especialmente que dijeras tú, wow, este tío va a llegar a primera seguro? ¿Alguno con el que te quedaras? Hombre, lo hablábamos muchas veces con Coro, que Coro ya se le veía que tenía una calidad muy buena para lo joven que era, y lo de Jarque era algo que se veía venir. O sea, creo que había sido capitán en todas las categorías del Español, estaba jugando en todas las categorías de la selección española. Entonces veías una figura que era como, por llamarlo de alguna manera, la perla un poco del Español en esa época. Y bueno, creo que cuando yo ficho por el Español, creo que ficho con 20 años para 21 y él ya lo pasan al filial con 17. Y además ya jugando y siendo un líder en la defensa. Al año siguiente ya empieza a jugar con el primer equipo y luego ya es cuando se queda ya para siempre. Acaba esta parte del Español B y pasas nada, un añito por el Novelda, pero me gustaría más pararme en tu época del Alicante. Un Alicante donde, si no recordamos mal, conseguís ser campeones, pero no llegáis a subir. Era la antigua Segunda B, en el que el primero no obtenía el ascenso directo, sino que tenía todavía que superar un cruce, un partido, y si no entraba luego al playoff. ¿Qué se siente? Porque nosotros al final, ahora es más, la primera federación es un poquito más justa en ese aspecto, pero llegar a ser campeón y luego no subir, entiendo que tiene que ser un palo duro, ¿no? Sí, porque en esa época el equipo que conseguimos formar era un verdadero equipazo. Había jugadores como Sendoa, como Peregrín, como Chema, como Miguel Ángel España. Había jugadores, la verdad, que muy buenos. Hicimos una temporada, creo que brillante. Quedamos primeros muy sobrados, además. Nos clasificamos para playoff bastantes semanas antes de acabar la liga. Y sí que es verdad que partíamos como favoritos, pero nos pilló el Lorca de Emery y nos eliminó, nos ganó en su campo y en el nuestro. Y eso fue un palo muy duro para un equipo que casi desde la primera jornada hasta la última había estado lo más arriba de la tabla. Fíjate, una final de playoff con dos entrenadores, Emery contra Bordalás. El nombre de Bordalás saldrá a lo largo de la entrevista porque, bueno, por suerte o desgracia, la has tenido muchas veces en el banquillo. ¿Y cómo era aquel Bordalás de Segunda B? ¿Qué transmitía? Lo mismo que ahora. Igualito. Creo que Bordalás es de los, futbolísticamente hablando, de los que menos ha cambiado. Físicamente ya sabemos todos que ha cambiado bastante. Pero futbolísticamente era un entrenador que te exigía mucho, que te apretaba mucho, que te llevaba al 100% y eso luego se veía reflejado en el campo.
Perfecto. Pablo, nos vamos al otro equipo de Alicante, ¿no? Uy, no se te oye, estás con el mote, Pablo. Sí, tiramos, eso es, con el otro equipo de Alicante, el Hércules. Pasas de segunda B a segunda. Ahí como notas que el balón va mucho más rápido, ¿ves mucha diferencia? Porque muchos nos dicen que el paso de segunda B a segunda es el gran salto. Luego ya de segunda a primera ya callado está dicho. Pero ¿cómo notas ese salto a segunda división? Futbolísticamente, la verdad, no lo noté tan diferente. O sea, yo no noté esa diferencia de jugar en segunda B a segunda A. Sí que es verdad que como que en segunda A había jugadores de mucho nombre, ¿no? Yo recuerdo, te podría decir, pues el mítico Javier Farinós, que todos conocemos, que era un jugadorazo, que había jugado en el Valencia, en el Inter de Milán, que había disputado una Champions y estaba compartiendo vestuario conmigo, ¿no? Entonces, pues sí que noté eso, que como que fichaban a jugadores que yo había visto por la tele, como es el caso de Fari o el propio Tote, pero luego futbolísticamente no lo noté. También es verdad que me pilla una época que soy relativamente joven, creo que ficho ahí con 24 o 25 años y me encuentro pues bien, físicamente aguanto los partidos y no noto gran diferencia de la segunda B a la segunda A. Me llama la atención que en el primer año con el Hércules quedáis decimosextos. Y joder, estás tú, Sergio Aragoneses, Farinós, que ya lo hemos nombrado, el Pato Graf, que lo entrevistamos. Bueno, aquí hemos entrevistado a De los Santos, casi a media liga, Moisés García León, que ya era un veterano, el gran Piti, el gran Tote, que también lo entrevistamos. Una terna de jugones que dices tú, ostras, qué raro con tanto nombre quedar tan atrás en la liga. ¿Qué es lo que pasó para que no salieran las cosas tan bien? Yo creo que lo que pasó ese año, yo no lo había visto nunca, porque nosotros veníamos de jugar en segunda B y años atrás pues en tercera y demás, y ahí como que se crea un vínculo como más de familia, como más de... En el Alicante, por ejemplo, pues con Pellegrín, con Félix Prieto, con Jorge Luque, que vivíamos prácticamente en el mismo bloque, pues quedábamos casi todos los fines de semana y hacíamos comidas con las mujeres, con las novias, hacíamos barbacoas. Pero en el Hércules era cada uno por su lado, o sea, no había esa unión. Recuerdo ese año que teníamos dos vestuarios, donde en un vestuario nos cambiamos los españoles y en el otro pues los sudamericanos, porque había muchos sudamericanos, había panameños, argentinos, uruguayos, mexicanos. Y no sé, había como, por llamarlo de alguna manera, creo que había como dos bandos y eso era muy, muy difícil juntarlo. Yo creo que ese fue un poco el error de ese año. Y de Alicante, Edu, viajas a Vitoria, al Alavés, equipo en el que te conviertes en pieza importante. Sin embargo, vivís una temporada complicada. Pasan 3 entrenadores por el equipo y a pesar de las últimas jornadas metes goles que os dan algún punto, pero acabáis descendiendo a Segunda División B. ¿Qué pasó ese año para que se torciesen tanto las cosas? Bueno, yo llego a Vitoria con muchísima ilusión. Me dicen que se está formando un equipo para intentar ascender a primera. Y ahí, pues bueno, había jugadores como Medi Lacén, como David Aganzo, como Tony Moral, el Pulpo Estodillo. Y bueno, fue llegar yo y sí que es verdad que hubieron algunos fichajes más, pero empezaron a irse piezas importantes, creo, dentro de lo que era el bloque. El Alavés, si no recuerdo mal, venía de la época de Peterman, que justo había acabado de salir y había dejado una deuda bastante grande. Entonces había jugadores que tenían que salir sí o sí y la prueba fue pues que ya en pretemporada David Aganzo ficha por el Rayo, Tony Moral ficha por el Racing con Medi Lacén y luego pues el grande Marcos, que entonces era un chavalito que subía del filial, pues acabó fichando en el Athletic Bilbao también. Es que con esas bajas entonces es normal que bueno, pues el equipo se debilitase. Y precisamente por Óscar de Marcos te quería preguntar, porque me imagino que tú vivieses un poco lo que es sus primeros pasos en la élite, por así decirlo.
¿cómo era ese Óscar de Marcos al que tú conociste? ¿De qué jugaba? Porque ha pasado por varias posiciones, empezó más adelante, luego acabó como lateral. ¿Cómo era ese Óscar de Marcos tan joven, 19 años tenía en el Alavés, que tú conociste? Óscar de Marcos era la humildad en persona. O sea, era un chaval súper, súper, súper humilde, que te escuchaba, cuando le decías algo te escuchaba, se notaba que quería aprender, que quería ser futbolista, y lo que recuerdo más de Óscar de Marcos es su humildad. O sea, hasta día de hoy, alguna vez algún amigo ha ido a Bilbao y le he mandado un mensaje y le he pedido un par de entradas para mi amigo y siempre me ha contestado. Óscar era y es una gran persona, evidentemente un gran futbolista, pero la humildad sería lo que más destacaría, lo que más destacaría de él. En el Alavés jugaba de extremo derecho. Salía en plan, empezó a salir de revulsivo, la segunda vuelta ya jugó bastantes partidos de titular, que recuerde, pero jugaba de extremo derecho. Ángel. Vale, yo te quería recordar, Edu, que después de tu etapa en el Alavés pasas por el Rayo y por fin te estabilizas en el Elche, que al final va a ser el equipo en el que más temporadas consecutivas has estado en tu carrera. Y me gustaría recordar la primera temporada, que es el Elche de Bordalás. Es un auténtico equipazo, pues con Caballero de portero, luego pues están Generelo, Sumetra, Palanca, Achiari, Ángel Rodríguez, que metió 15 goles, y os colasteis en el playoff. Quería recordar este playoff contigo porque imagino que te traigan buenos recuerdos. El primero contra el Valladolid, que perdéis en la ida en Pucela 1-0, y cuando vais a Elche empezáis perdiendo 1-0 en el minuto 22, hasta que llegas tú y metes 2 goles seguidos, en el 43 y en el 44. ¿Qué recuerdos tienes de este partido? ¿Qué nos puedes contar de este partido, Edu? Imagino que muy grato por tu parte. Sí, como bien dices, pues bueno, yo creo que de los 4 equipos que llegamos a ese playoff, creo que el Valladolid para mí era el mejor equipo. O sea, jugaban muy bien, tenían un verdadero equipazo. Y sí que es verdad que en Pucela perdimos 1-0, pero la sensación dentro del campo fue que nos podían haber metido alguno más. Dábamos por bueno ese 1-0 porque luego tenían que llegar a nuestro campo y nosotros en casa éramos fuertes. Pero sí que es verdad que en el minuto 20 o 22 Óscar creo que nos marca un gol y claro, teníamos que meter 3 goles. Parecía un poco todo perdido y bueno, pues creo que en el minuto 42 hay una falta bastante lejana y recuerdo que estábamos Generelo y yo y me dice, ¿la vas a poner? Y digo, le voy a pegar. Y me dice, hostia, está muy lejos. Digo, sí, pero es que lo veía como ya todo tan perdido que dije, a la desesperada, digo, le voy a pegar. Y le pegué, el balón sí que iba fuerte, muy centrado y en el último momento le hace como un extraño y le desvía un poco la trayectoria a Javi y al final el balón acaba metiéndose en la portería. Bueno, 1-1, la siguiente jugada creo, recuperamos el balón y en una contra de Chumetra le hacen una falta creo al borde de área, un poquito más cerca, un poquito ya para más mi estilo, vamos a decirlo así. Y bueno, le pegó por encima la barrera y marcamos el 2-1 y justo después de eso ya pita al final del descanso, el Valladolid entra súper nervioso protestando al árbitro, nosotros pues con la moral por las nubes y nada más salir en la segunda parte pues creo que Jordi Figueres creo que se lo mete en propia puerta, pero ya llegaba Ángel también. Metemos el 3-1 y remontamos una eliminatoria, yo creo que épica. Fue una gran noche. Lástima que después no conseguimos el objetivo contra Granada, pero guardo un gran recuerdo de esa noche. En la serie eliminatoria, efectivamente, juegas contra el Granada. Ya lo comentamos en su día con Bodipo, que no pudo jugar porque le expulsaron. Justamente estaba bastante encabronado porque fue por una tontería, ¿no? Que tiró un balón dentro del campo para perder tiempo y le salió mal la jugada con Pino Zamorano. Además, tú te fuiste con molestias, pero bueno, luego conseguiste jugar.
Lo que pasa es que en la vuelta pues no pudisteis ganar al Granada y no conseguisteis ascender, pero sí 2 temporadas después, que hacéis un auténtico temporadón, ya con Fran Escribá en el banquillo, la 2012-2013, quedáis primeros de segunda división, por delante incluso del Villarreal. Y además, muy curioso, porque tú eres el segundo máximo goleador de tu equipo. Siendo defensa, metes 8 goles esa temporada. Imagino que la mejor temporada de tu carrera y ¿cuáles fueron tus sensaciones y ese ascenso a primera? Bueno, sí, es verdad que ese año salió todo redondo. Creo que la clave también fue el vestuario, porque teníamos un vestuario increíble. Yo creo que nunca he estado en un equipo con un vestuario como el que tuvo en el Elche en la temporada 2012-2013. Nos quedamos, creo que el bloque importante del Elche, pues Pellegrín, Mantecón, Chumetra, Ángel, y luego sí que es verdad que se ficha bien, pues fichas a Damián Suárez, a Rivera, a Coro, a Fidel, fichas jugadores muy buenos que nos ayudaron mucho a conseguir el objetivo ese año. Ese año salió todo bien. Cuando te digo todo, es todo. O sea, incluso cuando estábamos con uno menos, pues marcábamos en el último minuto, teníamos la suerte un poco de cara, pero yo creo que fue el año soñado. O sea, futbolísticamente es un año, creo que está recordado así como el Elche de los récords, porque desde la primera jornada hasta la última conseguimos ser primeros, y eso es una cosa que en segunda A es muy, muy complicado. Además, tú has nombrado precisamente a Fidel y a Rivera, vaya 2 jugones. No solo para segunda, sí, sino en primera también lo han demostrado. Sí, Rivera sí que es verdad que ya había jugado en primera, ya había demostrado la clase de jugador que era, pero recuerdo que Fidel era muy jovencito, creo que tenía 21 o 22 años. Yo lo recordaba haber jugado contra él en el Recre y era un chaval que en esa época me gustaba mucho porque tenía muy buena zurda, era habilidoso, extremo, muy vertical. Y luego, pues, Damián Suárez, ¿no? Que Damián, pues, es un poco el desconocido que fichamos, que cuando entró al vestuario yo siempre le quiero muchísimo a Damián. Tengo trato a día de él con él. Y cuando entró al vestuario nos quedamos mirando todos como quién es este, ¿no? Además llegó un día, su mujer había acabado de dar a luz, al día siguiente se va otra vez a Uruguay, vuelve a cabo de 3 o 4 días. Teníamos muy poca información de Damián, pero en poco tiempo se convirtió en lateral indiscutible de Elche y bueno, ha jugado muchos años en primera y ha podido demostrar su enorme calidad. Sí, además es conocido por ser un soldado de Bordalás, ¿no? De los que le gustan a él. Sí. Y ya en primera con el... No, perdona, Edu. Dime, Edu, sigue. No, te iba a decir eso, que al final, pues bueno, cuando un jugador le da el rendimiento que quiere al entrenador, pues lo más normal es que donde vaya el entrenador, pues se acuerde de esos jugadores. Y si algo tiene y va a tener hasta el día que se muera, pues es ese carácter competitivo que tienen los uruguayos. Y como decías, bueno, pues ya en primera os codeáis con los mejores equipos y jugáis en los mejores escenarios, como pueden ser el Camp Nou o el Bernabéu. Y me gustaría recordar un partido en concreto contigo, uno que jugáis en la temporada 2014-2015 en el Bernabéu, que empezáis adelantándoos en el marcador con un gol tuyo. Lo primero de todo, ¿qué supone marcar en el Bernabéu? Pues te podría decir que fue el día que más nervioso estuve a la hora de lanzar un penalti. El Bernabéu lleno, silbándote, impacta y pasaron 1000 cosas por mi cabeza. No tenía bien claro dónde pegarla. Encima era el primer partido titular de Keylor Navas, para penaltis. Y la verdad que tuve muchas dudas hasta que luego, pues, cogí aire, pensé, voy a cruzarla, que es mi tiro más seguro, y si la tiro bien, pues lo más normal es que no me la pare. Y aún así estuvo bastante cerca de llegar. Pero bueno, la sensación de marcar en el Bernabéu es muy bonita, que lo voy a decir.
Y el Real Madrid, bueno, pues con todos los grandes jugadores con los que tiene, dio la vuelta al partido. Y en este partido, pues Cristiano Ronaldo marcó 4 goles. Y me gustaría comentar contigo qué supone para un lateral izquierdo como eras tú, enfrentarte, defender a tipos como Messi, que le tuviste que defender en el Fútbol Club Barcelona, a no sé si a Cristiano o a Gareth Bale, jugadores de esta talla. ¿Cómo se afrontan esos duelos? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se hace para pararles? De todo. De todo, pero sí que es verdad que, no sé, yo en mi caso, por ejemplo, me tocaba marcar a Gareth Bale, porque jugaba en mi banda, Cristiano tiraba más para la izquierda, pero en el caso de Barcelona sí, en el caso del Barcelona pues me tocaba el pequeñín y bueno, sí que es verdad que nosotros en el vestuario, por ejemplo, teníamos un par de teles pues nos iban mandando o sea, links de 10, 12 segundos, no más, del rival contra el cual te ibas a enfrentar. O sea, te iban poniendo, pues yo qué sé, en mi caso, jugábamos contra el Barça y te ponían vídeos cortos de Messi, ¿no? Como para avisarte por dónde podía salir. Y recuerdo que con Damián, que era el que siempre se sentaba a mi lado y siempre estábamos un poco de cachondeo, me decía, no sé para qué te ponen el vídeo ese si va a hacer lo que quiera contigo. Y es que la verdad es esa, o sea, la verdad es esa. Y yo sí que es verdad que dije, bueno, voy a intentar hacer un partido perfecto y que no se me vaya en todo el partido. Pero es imposible, no lo conseguí. Sí, imagino, bueno, esos vídeos, pues, no sé, si es un poco más por cumplir por otra cosa, porque como para predecir a futbolistas de ese tallaje, por decirlo así. Pero bueno, que oye, me toca a mí hablar del Elche, siento, me ha tocado dentro del guión pues hacerte las preguntas más puñeteras. Vamos a hablar de ese descenso que se produce por la temporada siguiente, la 2014-2015, ese descenso administrativo. Pero antes de que se me olvide, me gustaría preguntarte, tú has jugado en el Alicante, has jugado en el Hércules, has jugado en el Elche, los 3 de Alicante. ¿Hay alguna rivalidad allí que te haya venido encima? O porque al final son 3 equipos de Alicante y Alicante es grande, pero tampoco como para... No sé si has notado tú esa rivalidad entre los equipos. La rivalidad más grande que hay es Hércules y Elche. O sea, esa es para mí lo máximo. Sí que es verdad que cuando yo llego al Alicante, el Hércules está en segunda B y el Alicante está en segunda B, compartiendo estadio con el Hércules. Entonces, nosotros éramos un poco el grano en el culo del Hércules. Porque, ya te digo, el Hércules estaba en el mismo grupo. Creo que al final acabó quedando cuarto y al final ascendió. Pero en Liga, por ejemplo, si no recuerdo mal, o sea, les ganamos las 2 veces. Además, creo que teníamos bastante mejor equipo que el Hércules. Y ya había mucha rivalidad entre Alicante y Hércules al ser dos equipos de la misma ciudad. Pero sí que es verdad que es cuando ficho en el Hércules y juego el primer derbi contra el Elche, recuerdo llegar al Martínez Valero con autocar y escoltado por la policía con caballos. Entonces ahí dije, hostia, ¿qué pasa aquí? Es mucha la rivalidad que tienen Hércules y Elche. Y es más, cuando yo firmo por el Hércules, la primera pregunta que me hacen es ¿cómo le va a sentar a la afición del Elche que un ex herculano pues acabe fichando por el Elche? Sí. Y luego tú cuando ibas allá al José Rico Pérez, ¿lo notabas? Cuando ibas ya con el Elche por allí. Mucho, porque sí ¿no? que es verdad que yo salí un poco raro del Hércules. Yo en un principio iba a renovar, llegamos a un acuerdo para renovar y cuando voy a firmar el contrato me habían cambiado las cantidades. Entonces le digo que no voy a firmar eso. Entramos ahí en una pequeña guerra, por decirlo así, y el representante me llega con una oferta del Alavés y es cuando me voy al Alavés, cuando en la prensa ya se había dicho que Edu El Bakar iba a renovar por el Hércules. Entonces, eso sumado a que voy al eterno rival, pues sí, los partidos del Rico Pérez los recuerdo muy bien, pero
además son partidos bonitos. A mí esos partidos me gustan bastante. Sí, eso siempre tiene algún incentivo extra y siempre sale uno al campo más motivado que de costumbre. Pero bueno, volvemos otra vez a la temporada 2014-2015, Edu, tras este inciso mediterráneo. Y, joder, una temporada en la que hacéis todo lo que hay que hacer. Es decir, quedáis decimoterceros, 41 puntos, hacéis muy buena temporada, pero llega al final y llega ese descenso administrativo que entiendo que se sentaría como un jarro de agua fría, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque es injusto que un equipo que consigue la salvación matemática dentro del campo, ganándoselo a pulso en los terrenos de juego, pues que le bajen administrativamente por no pagar, creo que al final fueron 4 millones de euros. Eso fue un palo muy duro. O sea, habíamos conseguido mantener al equipo 2 años haciendo un buen fútbol, sufriendo mucho, porque al final es lo que hay, pero creo que nos lo merecimos. Y que pase eso a equipos de esta talla de primera división, que parecen que sean cosas de fútbol regional, y si no recuerdo mal, creo que fuimos el primer equipo de primera división en bajar administrativamente. Yo creo que sí, porque yo creo que el Oviedo bajó administrativamente, pero de segunda, no de primera, que es el último caso que recuerdo yo. Y esto os lo líais vosotros a lo largo del año, y disculpa por mi ignorancia, pero no estoy muy metido en el caso. No sé si es algo que pasó al final o es algo que ya os ibais temiendo. No, yo recuerdo además que era el capitán de esa temporada, era el primer capitán, y muchas veces subía a hablar con el presidente, con Sepulcre, Rocamora, la gente que estaba en esa época, y me decían que tenían muchos problemas para pagar, se debía creo que un par de meses a la plantilla, intuías que tenían problemas, pero que no iba a suceder eso. Luego se nos llamó a los capitanes para decirnos que había como un préstamo que iba a hacerse efectivo para poder pagar a la plantilla. Yo llegué a verlo, o sea, a mí me enseñaron en la pantalla del ordenador, vi 20 millones de euros como que habían ingresado en la cuenta de Leche, y luego se ve que fue una mentira, no sé cómo definirlo, porque me parece bastante grave. Le estimaron directamente. Yo creo que le estimaron y pasó pues lo que todos ya sabemos, que al final lo acabamos pagando los jugadores. Sí, los jugadores y la afición, los dos. Que al final vosotros no tenéis culpa porque habéis hecho lo que tienes que hacer, pero menos culpa todavía tiene la misma, la afición, que al final son los que están ahí cada domingo y al final pues les quitan algo que también estaban disfrutando y que se habían ganado. Pero bueno, me ha tocado a mí las preguntas más puñeteras, por decirlo así. Vamos a ver si los seguidores, Ángel, nos han dejado cositas más alegres. Eso es, sí, seguramente que sí. Y vamos a empezar, de hecho, con una pregunta de Israel, que es un aficionado del Elche, y que nos dice que dónde hay otro Edu El Bakar para ficharle y traerlo al Elche. Mucho Edu, y pregunta ¿qué futbolista con el que hayas jugado en un equipo y no tuvieras referencias suyas te sorprendió más? La segunda pregunta no se ha cortado un poco, no la he escuchado bien. Sí, un compañero que hayas tenido en algún equipo que no le conocieras de antes y que te haya sorprendido positivamente. Me quedaría con Carles Gil. Carles Gil llegó de sorpresa ya empezada la pretemporada y yo creía que era del filial, porque le vi un niño, era un niño, porque era un niño, y me dijeron que venía cedido del filial del Valencia. Y me sorprendió porque tenía mucha personalidad con el balón, una zurda exquisita, y me sorprendió muchísimo ese año Carles Gil. Mucha calidad, ¿verdad? Encaraba bastante bien, era un buen extremo, sí. Sí, tenía un centro de gravedad muy bajo, se movía muy rápido, técnicamente era muy bueno y luego definía muy bien. Luego, Fútbol Carroza nos pregunta ¿en qué jugador te fijabas cuando aprendiste a tirar también las faltas? ¿Cuál fue tu referente? Intenté, creo que solo marqué un gol así. Me quedaban muchos entrenos y muchas horas intentando hacer la bomba inteligente de Roberto Carlos.
Solo llegué a marcar un gol así, lo recuerdo, además fue un golazo, pero es que es prácticamente imposible. Me fijaba mucho con Roberto Carlos. Sí que es verdad que con el jugador que más me he fijado a la hora de golpear ha sido él. Lo que pasa es que tú eras más de lanzar a colocar, ¿no? ¿Tú crees que lo tuyo era un talento innato o es porque te quedabas mucho con el portero al final del entreno? ¿Qué era más? ¿Talento o práctica? Yo creo que es un poco las dos cosas, unidas y trabajadas, evidentemente, pero sí que es verdad que yo me focalizaba mucho en pegarle a 3 dedos y no conseguía ese golpeo porque Roberto Carlos solo hay uno. Y entonces sí que es verdad que, porque yo empecé a marcar goles de falta 25, 24, 25 años, o sea, me costó mucho marcar goles de falta. Y fue cuando llegué al Alicante. Me cogió Bordalás y me dijo, con el interior que tienes y con la palanca que tienes, deberías focalizarte más en que pase el balón por encima de la barrera. O sea, tú le pegas fuerte, le pegas bastante violento, en el momento que pase la barrera prácticamente va a ser gol. Y ahí es cuando empiezo a meterle un poco más con el interior en peine total por encima de la barrera. Oye, yo te quería preguntar, ¿hay algún portero en especial que se quedara contigo cuando querías practicar? Sí, y bueno, yo es que los viernes me quedaba todos los viernes a golpear, siempre. Entonces, pues bueno, el que estaba pobre de turno, pues tenía que aguantarme. Pero bueno, recuerdo que Willy se quedaba, Manu Herrera, no sé, todos los que de alguna manera pasaron, Toño, todos, al final se quedaban todos. Oye, vaya porterazos que me has nombrado, ¿verdad? Porque Toño lo hemos tenido aquí en el Racing, un portero, a mi juicio, infravalorado, porque era un gato, un auténtico felino, y luego un Willy Caballero, la trayectoria que tiene después, llegando al Chelsea. ¿Con cuál de estos dos monstruos te quedarías? Yo me quedaría con Willy, porque Willy sí que es verdad que a la hora de los penaltis el cabrón paraba mucho, es que me aguantaba mucho y tenía que ajustar mucho para meterle el gol. O sea, Willy a la hora de los penaltis, bueno, para todo, ¿no? Pero en los penaltis para mí era muy, muy bueno. Decías, Edu, que tú te fijabas en Roberto Carlos a la hora de tirar las faltas. Creo que a Griezmann le dijeron que se fijase en ti. No sé si nos puedes contar esa anécdota. Bueno, eso es una anécdota de Roberto Navajas, preparador de porteros del Alavés. Sí que es verdad pues, que ahí en el Alavés marqué 2 o 3 goles bastante bonitos de falta. Y luego creo que Roberto Navajas ficha por la Real Sociedad, que es cuando justo llega Griezmann. Entonces, cuando jugamos, porque jugamos en contra, Roberto me dijo, dice, mira, acabamos de fichar un chaval que le pega muy bien al balón y le he puesto un par de vídeos tuyos para que se fije en tu golpeo porque tenéis un golpeo bastante parecido. Y eso siempre lo ha contado de anécdota, pero claro, ahora suena hasta mal. Bueno, una auténtica pasada. Y nada, Edu, hasta aquí la primera parte de la entrevista, ¿vale? Vamos ahora con la parte, esta ha sido divertida, pero con la más divertida, que son los juegos. El primero te lo va a lanzar Pablo. Eso es, Edu. Vamos con el primero de los juegos, el juego de los nombres propios, así se llama. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, entrenadores, compañeros, etcétera, y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una palabra. Empezamos con el primero. Tote. Crack. Movilla. ¿Perdón? Movilla. Movilla, fenómeno. Nino. Bicho. Fabián Ruiz. Monaguillo. Perfecto. Toni Prats. Armario. Michel o Michel I, como se le conocía por aquel entonces. Michel, estamos hablando de Michel del Madrid.
Bueno, Mitchell del Rayo, no sé si coincidiste, entiendo que con él. Sí, perdón, sí, coincidí. Calidad. Calidad. Y por último, Rubén Castro. Gol. Gol. Vamos a repasar un poco los nombres de los que hemos tratado. Vamos a empezar por Tote. Hemos entrevistado a más de 100 y pico jugadores. Y los que han jugado con Tote nos han contado que era una auténtica maravilla de jugador. Sin embargo, luego, sí es verdad que jugó en primera, pero no resaltó tanto. ¿Era tan bueno Tote? ¿Qué opinión tienes de él? Tote tenía muchísima calidad. Lo que pasa es que él luego pues tenía un carácter que pocos entrenadores lo aguantaban, por decirlo de alguna manera. Yo los 2 años de Tote del Hércules era pura calidad. O sea, te hacía unas cosas en los entrenos que decías, este jugador, ¿qué hace aquí en segunda? Tendría que estar en primera. Pero sí que es verdad que Tote pues, tenía, o creo que todavía lo tiene, un carácter muy fuerte y entonces pues muchas veces chocaba con los entrenadores. Luego hemos hablado de Nino y de Rubén Castro, pero también jugaste con otro delantero que se llama Jonathan Soriano. De esos tres, ¿había alguno que dijeras, joder, es que las enchufa todas, da igual que la pegue mal, que el tío siempre mete gol? ¿Quién te flipaba más de los tres? Es que son 3 delanteros que le caían 2 y te metían 3. Jonathan Soriano, cuando yo estoy en el filial del Español, él viene al filial y creo que tenía 16 años. Era un chaval que venía ya con contrato Nike, con todas esas historias, y veías que el chaval ese tenía gol. O sea, la gente esa que tiene el don de que cae un balón y justo le cae donde está él y luego hay que meterlo, evidentemente. Yo creo que los 3 tienen ese don. Si me tengo que quedar con uno, por cariño, por la relación especial que tengo con él, creo que me voy a quedar con Nino. Con Nino, muy bien. Luego vamos a hablar de Movilla, un grandísimo mediocentro, salió de aquel Numancia que casi le da la sorpresa al Barcelona de Cruyff. ¿Cómo era jugar con Movilla ahí por el medio campo? ¿Era tan bueno, tanta técnica? ¿Cómo era Movilla? Movilla creo que es de los jugadores con más personalidad que he vivido en un vestuario. O sea, hubo una época que en el Rayo no íbamos muy bien, la gente pues nos silbaba, nos insultaba, y Movilla era, o sea, él estaba centrado en el partido, en hacer su partido, no escuchaba a nadie. Yo recuerdo cuando dábamos las 2 primeras vueltas en Estadio Vallecas, para calentar, siempre había un aficionado que le esperaba que pasara por delante de él y le insultaba, le decía, hijo de la gran. Y él, o sea, no se inmutaba, o sea, él estaba centrado en el partido, mucha calidad, mucho trabajo, jugador bastante parecido a Riverita en ese aspecto, de los currantes de toda la vida. Luego vamos a hablar de Toni Prats, un portero mítico que la pegaba bestial. Tan bien la pegaba, la primera pregunta, tan bien la pegaba, y la segunda, ¿la pegaba mejor que tú? Toni era muy violento al pegarle al balón, o sea, le pegaba con una violencia que el balón, o sea, no recuerdo ahora, pero vamos, que podría haber llegado a área contraria fácilmente, o sea, le pegaba muy, muy fuerte al balón. Y luego era un armario, o sea, era muy grande, estaba fuerte, era un tío que lo veías y bueno, te echaba un poco para atrás porque ya te digo que tenía una planta, pero sí, lo que más recuerdo es creo que marcó algún gol de falta incluso. Sí, con el Betis, creo. Un crack. Seguimos. Fabián Ruiz, coincidiste con él en el Elche cuando era un chavalín de 20 años. La primera pregunta, ¿cómo era Fabián Ruiz? Si ya te flipaba por aquel entonces, ya pensabas tú, hostias, este va a ser un jugón. Y la segunda, ¿por qué Monaguillo? Pues precisamente por eso, porque pues en ese vestuario estaba Nino con 37 años creo, o 36, y yo con 37, había gente bastante veterana y
yo no sé si te equivocas, pero Fabián cuando ficha por el Elche yo creo que tenía hasta menos edad. Entonces era como, o sea, era como un niño que habían soltado ahí, llevaba el pelillo así con un poquito de flequillo y tal, y parecía un monaguillo. Además era el típico jugador que no hablaba. O sea, le decías algo y era súper tímido y tal. Y no sé quién del vestuario le dijo monaguillo y se le quedó ese nombre. Qué crack. Luego vamos a hablar de Michel I, el del Rayo. Calidad. ¿Tan bueno era ese tío? Yo tengo que decirte que coincidí con él, creo que es el último año de él o de los últimos. Entonces, ahí en ese equipo con Rubén Castro, con Piti, con David Ganzo, con todos estos, era difícil que jugara de titular. No jugaba mucho, pero sí que es verdad que en los entrenos pues, le veías ese toque fino de calidad, además zurdo también. Luego, para terminar, hay una pregunta que hacemos a los invitados en función de la posición o de la demarcación que han ocupado. La tuya eres lateral izquierdo, fuiste lateral izquierdo y te has tenido que enfrentar pues, a grandes extremos derechos, digamos, de mucha calidad. Si tuvieras que decirme ese extremo derecho que más difícil te lo ponía, en plan, hostia, me está volviendo loco. No sé si Messi y Cristiano los podemos meter ahí o alguien que te acuerdes tú especialmente que dijeras, hostias, es que cada vez que me enfrento a este tío lo paso fatal. El de primera creo que ya está claro, ya lo he dicho, que era una cosa de locos. Messi sin ninguna duda, y te voy a decir uno que teníamos buenas peleas, siempre con la mejor intención, pero recuerdo esas mini batallitas que nos hacíamos con Naucet Alemán. Era un extremo que jugó en Las Palmas, en Valladolid, y es cada vez que jugaba contra ese jugador me lo ponía muy difícil. Muy bien, vamos con el siguiente juego, Edu. Este se llama Cortitas y al pie. Son una serie de preguntas cortas para conocerte un poquito mejor, pero bueno, las respuestas tampoco tienen por qué ser cortas. Puedes dedicarlas el tiempo que consideres. Vamos con la primera. Vale. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. Cotito. ¿Y se puede explicar por qué? Porque, bueno, ya lo he dicho antes, que era muy, muy bajito. Cuando yo nací, mi hermana Eva tenía apenas 2 años y medio, y cuando me vio dijo qué niño más, quería decir chocotito, y le acabó saliendo Cotito. Y entonces me dijo Cotito, mis amigos empezaron a llamarme Cotito, y hasta que no pegué el estirón, y te estoy hablando de 17 años buenos, los amigos del pueblo me llamaban Cotito. De hecho, en una de las botas Nike puse Cotito. Equipo por el que pudiste fichar y no fichaste. Hostia, pues mira, el Nàstic de Tarragona, porque yo soy de Tarragona, yo estaba en el Hércules, acababa de fichar por el Hércules, había firmado el precontrato con el Hércules, me fui a hacer la pretemporada con el Hércules y ahí estaba el entrenador del Nàstic y me vio y me quiso fichar esa misma pretemporada para el Nàstic que estaba en primera ese año. Entonces yo de alguna manera no me puse en rebeldía, pero hablé con los del Hércules y dije, mira, es que soy de Tarragona y me están dando la oportunidad de jugar en primera. Incluso puse dinero de mi bolsillo para intentar salir, el Nàstic pagó algo también y el Hércules no me dejó marchar. El compañero que jugaba en tu posición y más difícil te lo puso. Pues te diría Ivo, un lateral izquierdo que fichó el Español B en teoría para el primer equipo, pero lo metieron en el filial para coger un poquito de ritmo, no lo cogió nunca y se quedó en segunda B y me jodió a mí. Creo que a la inversa, el jugador que decía que más difícil se lo pusiste tú fue el Pato Graf en el Hércules. Creo que tuvisteis ahí una bonita contienda y el Pato Graf dice que se lo pusiste muy difícil tú a él. Sí, Pato Graf era un lateral
agresivo, fuerte. Sí, lo recuerdo muy bien. Lo que pasa, yo creo que al Pato Graf, pues lo que nos pasa normalmente a todos los jugadores, cuando ya vas teniendo una edad y aparece otro de 20 y pocos, pues que físicamente pues da un poquito más, pues que sube un poquito más la banda, pues igual como que me pasó a mí. Al final, cuando ya tienes 36 o 37, pues ya no subes tanto la banda, guardas un poco más la posición. Y yo creo que fue eso. Empezó, si no recuerdo mal, jugando el Pato, y luego pues ya entré yo y bueno, pero él también jugó, jugó también partidos, o sea, estuvo bastante repartido. Esta es complicada. He visto auténticos golazos tuyos. Recuerdo uno que le metiste al Racing, bueno, la mayoría de ellos de falta directa, uno que le metiste al Racing, otros dos que le metiste al Valladolid, uno que es como una bomba inteligente en el mismo partido y otro que la clavas por la escuadra, al Rayo Vallecano. ¿Cuál sería para ti tu mejor gol? El de más bella factura. Si esa pregunta la haces a cualquier aficionado del Elche, te va a decir el gol del Real Madrid-Castilla. Porque todo el mundo me recordaba ese gol porque, bueno, como ya os dije, el año ese del ascenso teníamos la suerte o teníamos la flor en el culo, por decirlo de alguna manera, y ese partido habían expulsado a Riverita, estábamos con uno menos, y en ese Madrid-Castilla estaba Mosquera, estaba Morata, estaba Yesé, o sea, era un equipazo. Y nos pitan una falta al minuto 94 y la meto por la escuadra. Y ganamos 0-1, ¿vale? Y encima era el último partido del descanso antes del parón de Navidad. Toda la gente me recuerda ese gol. A mí me gusta mucho uno que marqué en pretemporada con el Alavés al Zaragoza. Y es, bueno, me dan un balón a banda, voy subiendo, veo al portero, creo que era Cedrún, y le meto de 3 dedos y acaba entrando por la escuadra contraria. Lo que pasa que es un gol que marqué en pretemporada, que no tiene tampoco ningún valor, pero para mí ese es de los mejores goles que he marcado. Recordábamos antes los partidos contra el Real Madrid o el Barcelona, y me imagino que en estos partidos tratarías de llevarte de recuerdo camisetas de jugadores como Messi, Casillas, Cristiano, etcétera. No sé si lograste conseguirlas y cómo se busca la oportunidad para pedirlas, porque me imagino que ahí entre los compañeros sea casi una competición. Sí, de hecho, bueno, tengo la quizás del Barça son las que tengo más. Del Madrid tengo la de Bale, la de Iker Casillas, la de Morata y del Barcelona sí que tengo la de Pedro, la de Sergi Roberto, la de Busquets, la de Xavi, la de Iniesta, la de Messi y no sé si hay alguna más. Pero te cuento la anécdota. Jugamos contra el Barça, encima me tocaba marcar a Messi, digo, pues bueno, el primer balón que salga fuera, pues se lo digo, ¿no? A los 5 minutos sale el balón y le digo, Messi, digo, cuando acabe el partido, por favor, ¿me podrías cambiar la camiseta? Porque se la quería regalar a mi hijo. Y me dice, me la han pedido 2 jugadores. Se la había pedido Damián y no sé quién más. Y digo, pues si llevamos 5 minutos. Y me dijo, ya, pero es que ya me las han pedido. Y digo, hostia puta. Nada, creo que a los 3 o 4 meses pasamos eliminatoria de la Copa del Rey, ganamos al Valladolid y nos toca el Barça. Y justo ese partido, Iniesta y Xavi estaban en el banquillo y el capitán era Messi. Entonces nos hacemos la foto de capitanes con la moneda y tal, y ahí lo trinco y le digo, te la pido ahora porque ya sé lo que pasa después. Y sí, en acabar en el descanso, estoy subiendo las escaleras y está Messi esperándome. Se quita la camiseta, me da la camiseta, le doy las gracias, le digo que le va a hacer mucha ilusión a mi hijo y me voy. Y cuando me voy, me tira él de la camiseta y me dice, ¿no me das la tuya? Y dije, sí, si la quieres, sí, claro. Y me la quité y se la di. Fíjate, hostia. Era como Messi con la camiseta de Edu Albacar en casa. Eso es una maravilla. Vamos con la siguiente. Estuviste en el Rayo Vallecano, tuviste como presidenta a Teresa Rivero. Me gustaría que nos contases cómo era como presidenta y alguna anécdota, algo que te pasase con ella. Absolutamente nada. No venía a los partidos, pero no era una persona que bajaba. Su marido sí que bajaba
y una anécdota así, que cuando el equipo iba un poquito mal, nos concentraba en una sala del hotel, juntábamos ahí todo el equipo y nos contaba una batalla suya de sus historias, de sus empresas, dando ejemplo de que si trabajas al final obtienes el objetivo y todo eso. Eso sí que hacía alguna charla y además era muy curioso porque él se sentaba en un sillón y detrás se ponían todos sus hijos, ¿no? Joder. Y vamos con la última, que es una clásica de esta sección. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas? Ya puede ser pues del míster hacia los jugadores porque no está saliendo la cosa como estaba planteada, o entre dos compañeros. Una bronca de esas que pase el tiempo y te sigas acordando de ella. A ver, así la más gorda creo que fue Fran Escribá contra Damián Suárez. Creo que hizo una jugada o un penalti absurdo o algo así, y en el descanso pues se engancharon los dos. No, evidentemente no pasó nada, pero sí que se vio ahí un momento un poco de tensión, pero vamos, sin más. Mucho carácter por ambas partes, ¿eh? Sí, pero ahí el zorro gana claramente. Sí. ¿Quién le iba a decir que Fran Escribá, que parecía un tipo tranquilo, aunque se parecía a Mourinho físicamente, que iba a ser tan, ¿verdad? Tan de broncas. Bueno, vamos ahora a Edu. Sí. No era un entrenador de echar muchas broncas, ¿eh? O sea, yo me llevé alguna, evidentemente, pero no era un entrenador tan expresivo a lo mejor como el propio Bordalás, por ejemplo, que es más expresivo. Él era más comedido. Nosotros a modo de broma le llamamos el curita, porque cuando hablaba así como muy bajito y demás, pero no era tampoco muy agresivo. Fue algo puntual entonces, sí. Sí. Vale. Sí. Vamos ahora, Edu, con el siguiente juego, en el que te voy a ir preguntando sobre compañeros que has tenido a lo largo de tu carrera. El primero, bueno, ya hemos hablado de Toño y de Willy, que te quedaste con Willy, pero si tuvieras que elegir entre todos los porteros que has tenido, incluyendo a Prats, Cobeño, Sergio Aragoneses, ¿con cuál te quedarías? Esa es una pregunta muy difícil. A ver, se parecían mucho, pero yo me quedaría con un portero que creo que no acabó demostrando todo su potencial, pero que nosotros en los entrenos sí llegamos a verlo. Sergio Aragoneses. Un portero increíble, que sí que es verdad que en la época del Hércules creo que tuvo el tumor y bueno, pues estuvo unos meses fuera del campo, pero luego volvió. Y ese portero para mí era de lo mejorcito que he visto. Por algo le fichó el Atlético de Madrid. Tenía muy buena pinta Sergio Aragoneses, sí. Sí, ya te digo, si me tuviera que quedar con uno, no sabría decirte si Sergio o Willy Caballero. Vamos con la siguiente, Edu. Sería el compañero más leñero en los entrenamientos, que había que decirle, oye, tranquilo, que jugamos el sábado. Héctor Verdés. Y la siguiente sería el compañero con el que más feeling tenías dentro del campo. Quiero decir, un central que te colocara, un mediocentro que te guardara la espalda cuando subías a atacar. ¿Quién sería? Yo creo que por años y por lo que me tuvo que aguantar, porque era bastante pesado, con Sergio Pellegrini. Vamos con la siguiente. Un capitán. ¿Quién sería ese jugador que daba ejemplo? Yo de capitán pondría David Generelo. David Generelo para mí ha sido el típico capitán que nunca ha levantado la voz, que consiguió el ascenso y al año siguiente
solo jugó un partido, no se quejó en ningún momento, siempre apoyando a los compañeros, al grupo por encima de él. Para mí es un ejemplo de lo que debería ser un capitán. Además que David Generelo, donde tiene igual más arraigo, sería en el Zaragoza, ¿no? Que es donde es más una leyenda. Sí. Sí. Además, Sí. el gol que te dije de la pretemporada, en ese equipo estaba Generelo. O sea, ya te conocía bien entonces, ya sabía de tus artes, ¿no? Con la pierna izquierda. No creo, porque ellos creo que estaban en esa época, creo que el Zaragoza estaba en primera. Nosotros estamos en segunda y creo que ese año el Zaragoza estaba en primera. Sí, vale. La siguiente sería, Edu, el compañero más chupón en el sentido de que no soltaba el balón. Por ejemplo, un extremo que tú le doblabas siempre, se la pedías y en vez de dártela regateaba hacia adentro o centraba él. ¿Quién sería? No sabría decirte. Por decirte uno, te diría Ismael, en el Hércules. Un extremo derecho muy fuerte que venía, creo, del Betis, si no recuerdo mal. Creo que era el que más le costaba soltar el balón. Y el jugador con más calidad, el más decisivo en la parte de adelante, no el más goleador, sino el que más te impresionaba como compañero. Quizá me quedaría con... Estoy entre Nino y Coro. La verdad que los dos tenían mucha facilidad para marcar goles. O sea, ya bien sea de derecha a izquierda, incluso con la cabeza, de fuera del área, dentro del área, de volea. Dos jugadores que tenían muchísimo gol. Hombre, hablar de gol en el Elche es, yo creo que sinónimo de hablar de Nino. La verdad que una leyenda en Elche. Oye, Edu, una cosa, antes de pasar al último juego, te lo voy a contar yo, me gustaría leerte algún comentario que nos han dejado la gente en directo. Por aquí nos deja Pedro Arques, qué grande, Edu, el Elche te tendría que hacer un monumento y ficharte como entrenador. Es una sugerencia que nos deja por aquí Pedro. Luego una pregunta que nos deja Elena García Terrón, ¿cómo te definirías tú en tu etapa profesional, Edu? Yo siempre lo he dicho, al final me considero, es que la palabra es muy simple, pero es muy cierta en mi caso. Yo creo que he sido un jugador profesional. Y cuando digo profesional no me refiero a cuando estaba jugando en primera. O sea, yo desde que era muy pequeño tenía en mi mente el poder llegar algún día a primera. Entonces era profesional pues con 17 años, que todo el mundo sale de fiesta y yo me quedaba en mi casa a dormir y a descansar porque tenía partido al día siguiente. Y así pues, creo que he pasado por, si no te diría todas, por casi todas las categorías del fútbol español. Empecé después de juveniles, fiché por la señal que estaba en preferente, luego en tercera división, luego en segunda B, luego en segunda A, luego en primera. O sea, puedo decir muy orgulloso que nadie me ha regalado nada. Sí. Desde luego, nosotros éramos de la otra opción. A los 17 años estábamos más por ahí y lo que hicimos fue quitarnos del fútbol y hacer un equipo de amigos para no perder ninguna de las dos cosas. Pero de ahí tantas diferencias, Edu. Pues nada, el último juego te lo cuento yo, ¿vale? Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú. Al Edu Albacar de hace 25 años le diría que... Ay, si te ves con 20 añitos. Ya. Que hubiera aguantado un poco más el farol para irme al Nastic. Ah, sí. Fue al principio del todo, ¿no? Sí, bueno, tenía 22, 23 creo. Y luego, pues, cosas del fútbol que todos sabemos que al final pasan en todos los clubes. El representante, por llamarlo de alguna manera, me ocultó que sí que podía haber fichado por el Nastic en primera división con 23 o 24 años. Luego me enteré con el tiempo y evidentemente lo despedí.
y ya no he vuelto a saber nada ni quiero saber nada más de él. Pero sí, esa fue un poco la espina que tengo clavada. Es curioso porque todos los futbolistas que nos han hablado de representantes, pocas cosas buenas nos han dicho. Alguno habrá que sea bueno, entiendo, pero la verdad que cada vez que nos hablan de ellos, de posibles fichajes y de truncamientos y tal, pues siempre sale alguna mala experiencia, por desgracia. Pero bueno, entiendo que es algo común, entiendo que lo bueno es lo que no se cuenta porque es lo que se espera de ellos, pero bueno, es más habitual de lo que nos gustaría. La segunda es, lo mejor que me ha dejado el fútbol fue... La gente que he conocido, indudablemente. Tengo un trofeo en casa que dice que fui el mejor defensa de la liga en el año 2012 y lo tengo ahí en casa guardado, evidentemente. Pero el poder coger el teléfono y llamar a Damián o a Tote o a uno de estos que realmente sigo guardando buena relación, pues es al final lo que me llevo. Perfecto. El consejo que le daría a los jóvenes futbolistas es... que sean ellos mismos. Siempre se lo digo a la academia que tengo aquí en Tarragona, que se esfuercen, evidentemente, que luchen por sus objetivos, por sus sueños, pero que sean ellos mismos. Ahí es donde te das el margen de equivocarte y aprender del error. Y ahí tienes un papel fundamental vosotros, en dejarles ser ellos mismos también. Hay muchas veces, ¿no?, que quizá tratamos de concertarles o lo que sea. Yo creo que el fútbol base muchas veces lo hablamos entre entrenadores y es que parece que un entrenador de fútbol base lleve un joystick y vaya manejando al jugador lo que quiera hacer el entrenador en ese caso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a un entrenador de chuta, centra, pásala? Tampoco deja ser a sí mismo al jugador, no le dejas ser él. O sea, no le dejas esa libertad de que si quiere regatear, que regatee, o que si la quiere pasar en ese momento, que la pase. Sí, fíjate, yo tenía uno que lo hacía, pero después, cuando tenía que chutar y la pasaba, me decía que no, que chuta, y cuando la pasaba me decía, pasa. Me lo decía siempre después de la jugada, pero bueno, así era fácil acertar. Pero bueno, mi experiencia en el Bigote Abadía ha sido... Muy buena. ¿Te ha gustado? ¿Está a gusto? Sí, yo cuando hacen entrevistas o en plan todo muy profesional, en plan hablando solo de fútbol y todo eso, no es que me aburra, pero me gustan más esta clase de entrevistas, pues que bueno, que puedes incluso contestar preguntas o cosas que diga la gente de calle y que me podáis preguntar por anécdotas, porque al final esa parte también existe y parece que los futbolistas pues sean robots que entrenan y se van a casa, descansan y vuelven a entrenar. Vale, genial. Sí, a nosotros la verdad que nos ha encantado y nosotros lo que tratamos siempre es conocer ese fútbol. Nosotros lo intentamos en su momento, como bien te hemos dicho, pues a los 17 años se nos truncó todo y bueno, y ahora a través de vosotros intentamos conocer ese fútbol, ese vestuario, bueno, pues esas anécdotas que nos cuentas y la verdad que ha sido una experiencia increíble poder compartirlas contigo, conocerlas contigo, o sea que ha sido espectacular, Edu, muy agradecido y te lanzo la última pregunta, ¿qué es el futbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía? ¿Es? Te voy a decir uno que creo que tiene muchas anécdotas para contarte. Te voy a decir Ángel Morales. Ah, joder, muy bueno. Lo tuvimos, creo. ¿Sí? ¿Lo habéis tenido ya? Sí, a Morales le tuvimos. Bueno, te digo otro. Uno que si conseguís hacerle la entrevista me llamáis antes para que os diga un par de preguntas. Vale. Damián Suárez. Eso sería genial. ¿Se fue del Getafe ya? Sí, ¿no? Yo creo que así... Se fue a Brasil. ¿No? Se fue a Brasil. Vale, genial. Perfecto. Vale, pues ahí te pediremos un poquito de ayudas, pero vamos, un invitado espectacular, actual,
que también nos gusta cambiar un poco de registro, por decirlo así. Y nada, Edu, oye, la verdad que ha sido lo que te he dicho antes, un auténtico placer el poder charlar contigo, en tener la oportunidad de conocer esa segunda, esos añitos del Elche de primera y de poder compartirlo y que nos lo cuentes tú de primera mano, que nunca tenemos la oportunidad de hacerlo, así que ha sido increíble. Agradecido, Edu, y para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Muchas gracias a vosotros por este buen rato y espero que vaya todo muy bien. Eso es, mucha suerte por todo lo que esté por venir y nada, seguro que nos volvemos a ver en alguna otra ocasión. Igualmente, seguro que sí. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Edu. Un abrazo. Gracias, Edu. Hasta ahora. Chao, chao, chao. Chao. Vale.